¿Cuál fue el efecto Mandela más loco que has experimentado? El mío fue con la película de Shazam, esa supuesta comedia noventera con Sinbad haciendo de genio. Yo juro haberla visto. Incluso recuerdo una escena donde salía de una lámpara en una especie de sala antigua llena de humo. Y lo comentaba con amigos como si fuera algo común. Años después me entero de que esa película nunca existió. Que la estaban confundiendo con Shazam, la de Shaquille O'Neal. Pero no. Yo no confundo a Shaq con Sinbad, ni de broma. Me dejó helado pensar que algo que tenía tan grabado en la mente simplemente no está. Siempre creí que la marca de cereales se escribía Fruit Loops, pero cuando alguien me dijo que era así desde el inicio, lo negué por completo. En mi cabeza era Fruit Loops. Incluso le dije a mi pareja que no podía ser X, seguro lo habían cambiado. Busqué cajas antiguas, comerciales viejos, y nada. Siempre fue con doble O. Pero entonces, ¿por qué se siente tan raro? Me pasa seguido con marcas, pero ese fue el que más me hizo dudar de mi propia percepción. La escena de Star Wars cuando Darth Vader le dice a Luke, "I am your father". Esa frase la he escuchado parodiada, repetida y usada por años. Es icónica. Hasta que un día vi la película de nuevo y me di cuenta que nunca dice eso. Solo dice no, "I am your father". ¿Cómo es posible que medio planeta lo recuerde diferente? ¿De dónde salió el Luke? Me hizo pensar si realmente recordamos lo que vimos. O lo que nos dijeron que vimos. Lo más loco que me pasó fue con el logotipo de Volkswagen. Para mí siempre fue una V y una W fusionadas, sin espacio entre ellas. Luego un día vi un carro con el logo y noté una separación delgada entre las letras. Pensé que era una versión moderna o un rediseño. Pero no. Siempre ha tenido esa separación. Incluso miré imágenes antiguas y estaba ahí. ¿Cómo es que nunca la noté? Me hizo sentir como si viviera en un universo paralelo hasta ese momento. Yo estaba convencido de que Mickey Mouse usaba tirantes. Toda mi infancia lo vi así en mi cabeza. Recuerdo incluso haber visto juguetes con ellos. Un día, conversando con mi sobrino, lo dibujamos juntos y me burlé de él porque no los puso. Y luego buscamos una imagen. No tenía tirantes. Nunca los tuvo. Me reí de nervios y pasé el resto del día dudando de mi infancia entera. ¿Inventamos ropa que no existe? ¿O algo está muy mal en la línea temporal? Esto puede parecer pequeño, pero me voló la cabeza. La famosa frase espejito, espejito en la pared de Blancanieves nunca fue dicha así en la versión original de Disney. Siempre fue Magic Mirror on the Wall. Pero lo loco es que toda mi vida, y en todas partes, lo escuché como Mirror Mirror. Incluso lo vi en libros de cuentos. No es solo una mala traducción, es como si colectivamente hubiéramos cambiado la frase sin saber por qué. Me incomoda más de lo que debería. Siempre pensé que el personaje de Monopoly, el señor con sombrero, tenía un monóculo. En mi mente lo veía corriendo con su bastón, sombrero y monóculo, como todo un millonario clásico. Un día vi una caricatura que lo parodiaba sin monóculo y dije eso está mal. Busqué la imagen original. Y no lo tiene. Nunca lo tuvo. Pero yo lo dibujé así cuando era niño. ¿Cómo se explica eso? Es como si compartiéramos una versión falsa del mundo sin saberlo. Mi mamá y yo siempre recordamos la marca de mantequilla como Jif, pero también Jiffy. Hay una discusión eterna entre nosotros porque ella insiste en que de pequeña la vio como Jiffy, incluso recuerda haberlo pronunciado así. Yo también lo tengo grabado en algún rincón del cerebro. Pero cuando buscamos, no hay rastro de esa versión. Supuestamente nunca existió. Entonces, ¿por qué lo recordamos? ¿Por qué es tan real para los dos? Me asusta un poco pensar que la memoria colectiva puede estar tan firmemente equivocada. Durante años tuve grabada una escena de Risky Business en la que Tom Cruise se baila con gafas de sol puestas. De hecho, en fiestas de disfraces vi gente imitarlo así, con camisa blanca, calcetines, y los lentes oscuros. Pero cuando volví a ver la película, no hay lentes. No los lleva puestos en esa escena. No sé si fue una mezcla de cultura pop o un mal recuerdo masivo, pero me dejó completamente confundido. ¿Cómo es que algo tan específico nunca ocurrió? Una vez discutí con mi hermana sobre el logo de Kit Kat. Ella me decía que tenía un guión entre Kit y Kat, y yo le decía que no. Revisamos una barra que teníamos a mano y no había guión. Revisamos fotos antiguas. Y tampoco. Lo curioso es que ambos recordábamos lo contrario. Fue como si nuestros cerebros hubieran fabricado versiones distintas de la misma cosa. Y lo más inquietante fue que incluso gente en internet discutía lo mismo. ¿Qué más hemos recordado que nunca fue? Mientras jugaba a un juego de preguntas con amigos, salió una sobre la ubicación de Nueva Zelanda en el mapa. Me apresuré a responder que está al norte-noreste de Australia.
Esa imagen estaba fija en mi cabeza desde las clases de geografía. Pero al ver el mapa, estaba al sureste. Completamente opuesto a lo que pensaba. No fue un error de orientación, fue un shock visual. Todos nos miramos confundidos. Era como si el mundo hubiese cambiado mientras me estábamos mirando. Fui a una tienda de juguetes con mi sobrino y vimos los libros de Curious George. Él me preguntó por qué el mono no tenía cola. Le dije que claro que tenía, y que era parte de las historias. Hasta intenté dibujarlo para mostrárselo. Luego buscamos imágenes y efectivamente. Nunca tuvo cola. En ningún libro, en ninguna versión. Era tan antinatural verlo así, como si le hubieran quitado algo esencial. Y no era solo yo. Varios adultos que estaban ahí también lo recordaban con cola. Raro no, lo siguiente. Tenía muy presente el final de We Are the Champions de Queen. En mi cabeza, y en la de varios amigos, la canción terminaba con la frase of the world con un gran remate musical. La típica parte que todos cantan en conciertos o cuando gana un equipo. Pero no. La versión de estudio termina de forma más sutil, sin esa frase. Hay presentaciones en vivo donde sí lo dicen, pero no está en la grabación original. Aún así, es la versión que todos tararean como si fuera parte del track. Inexplicable. En la secundaria, tuvimos un proyecto donde debíamos representar cuentos clásicos. A mí me tocó Los Tres Osos. Teníamos que mencionar que la historia era sobre ricitos de oro, pero cuando vi una edición antigua que alguien trajo de casa, decía Caperucita Dorada. Nadie supo explicarlo. Lo raro es que varias personas del grupo también conocían ese nombre alternativo, como si hubiera existido y luego se hubiera borrado del canon. Buscamos online y casi no había registros. Algo no encajaba. Escuchaba de niño una canción cristiana que incluía la frase el león y el cordero descansarán juntos, basada en un versículo bíblico muy citado. Años después, alguien mencionó que el pasaje original no decía eso, sino el lobo y el cordero. Me reí porque era absurdo. Hasta que lo revisamos. Ahí estaba. El lobo y el cordero. Comencé a revisar viejas Biblias y hasta versiones diferentes, pensando que podía haber un error de traducción. Pero todo apuntaba a que lo había recordado mal. Aún así, me quedé con la sensación de que eso no era lo que aprendí. Una noche estaba viendo una vieja película de Disney con mis sobrinos. Al poner La Bella Durmiente, esperaba ver el clásico castillo al principio, con la música y Tinkerbell tocando la pantalla con su varita, dejando una estela de luz. Pero eso nunca pasó. Lo busqué en otras películas antiguas y tampoco aparecía. Ese detalle era tan claro para mí que juraba que abría todas las cintas de Disney. Aparentemente era parte de las intros de otras cosas, pero no de las películas en sí. ¿De dónde salió esa memoria? Trabajando en una trivia online sobre marcas famosas, apareció una pregunta sobre Febreze. Juré que se escribía Febreze, con 2 E. Así lo había visto en anuncios y en las botellas en casa, o al menos eso creía. Resultó ser incorrecto. El nombre real tiene una sola E en la segunda parte. El detalle me dejó inquieto. Lo comprobé una y otra vez, sin encontrar la versión que tenía grabada. A veces, lo más desconcertante no es el cambio, sino cuán seguros estamos de algo que nunca fue cierto. Estaba en un grupo de lectura cuando alguien mencionó El Principito y la famosa frase, lo esencial es invisible a los ojos. Varios la citaron, y uno agregó que el zorro también decía domesticar es crear lazos. Cuando leímos el fragmento en el libro, no aparecía así exactamente. Ni la estructura, ni las palabras coincidían del todo. Pero era tan común oír esas frases como parte del texto, que cuesta aceptar que no estén. Se sintió como si hubiéramos aprendido citas de un libro que nunca existió exactamente como lo recordábamos. Una tarde hablábamos de colores entre amigos y salió el típico tema de la Chartreuse. Yo comenté que era un tono de rojo, como un vino claro, y 2 personas estuvieron totalmente de acuerdo. Luego alguien dijo que era verde, y todos nos reímos. Pero resultó tener razón. Buscamos en Google y, efectivamente, Chartreuse es una mezcla de verde y amarillo. No fue solo confusión de uno o dos, éramos varios recordándolo de forma distinta. Esa noche la pasé buscando nombres de colores, como si mi mente necesitara reordenar la realidad. Durante una reunión familiar, alguien puso el logo de Chefit en una presentación. Algo me hacía ruido. Esperaba ver una Z al final, como Chefits. Me parecía tan natural decirlo en plural. Incluso recordaba anuncios que lo decían así. Pero no. El logo nunca ha tenido la S. Ver la caja en tiempo real me dejó mirando como si fuera la primera vez. Lo más desconcertante fue que nadie en la sala lo notó como extraño. Excepto yo, que ya no sabía si tenía razón o estaba recordando otro universo.
En la universidad hicimos un mural con logos famosos, y uno de los más detallados fue el de Fruit of the Loom. Alguien se encargó de pintar la cornucopia que lo rodeaba, esa especie de cuerno con frutas saliendo. Nadie cuestionó que estuviera ahí. Hace poco, viendo ropa interior en una tienda, noté que el logo no tenía ese cuerno. Ni lo ha tenido. Busqué versiones antiguas y no encontré ninguna con la cornucopia. Fue un golpe directo a la memoria, como si ese mural hubiera sido pintado desde otro plano de existencia. Una vez estaba viendo un programa sobre geografía y mostraron Sudamérica. Algo me resultaba extraño, pero no supe qué era al principio. Después me di cuenta, Colombia no toca al Pacífico. O al menos eso creí toda la vida. Pero claro que tiene salida al Pacífico. Lo revisé 1000 veces. Aparentemente mi mapa mental de toda esa región estaba desalineado. Y no soy el único, porque cuando lo comenté, 2 personas más dijeron que pensaban lo mismo. Me quedé toda la noche con Google Maps abierto, preguntándome cuántas otras cosas no encajan ya con lo que creía saber. Estábamos armando una trivia para niños y tocó incluir personajes de Looney Tunes. Yo escribí Looney Tunes sin pensarlo 2 veces. Para mí, tenía todo el sentido, son dibujos animados, cartoons. Pero uno de los diseñadores me corrigió y dijo que era Tunes, como de música. Pensé que estaba bromeando. Luego busqué imágenes, videos, productos antiguos. Y sí, siempre fue con Tunes. No puedo explicarlo, pero esa pequeña diferencia me perturbó más de lo normal. Me hizo dudar de todo el bloque de infancia donde esos personajes vivían. Hace poco recordé una película de mi niñez, Interview with a Vampire. Quería buscarla para volver a verla, pero no la encontraba así. Me pareció raro. Resulta que el título oficial siempre fue Interview with the Vampire. Me costó mucho aceptar que eso no era un cambio reciente o una edición moderna. Mi memoria lo había almacenado mal durante más de 20 años. Incluso podía jurar que la portada del DVD que teníamos en casa decía Vampire. Esas cosas pequeñas son las que más te sacuden. Una amiga me prestó un libro donde aparecía una línea que me sonaba de algún lado: la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Me reí y le dije que eso no existía, que la frase era simplemente la curiosidad mató al gato. Ella juraba que esa era la frase completa. Buscamos referencias y descubrimos que sí existe esa versión más larga. Lo raro es que muchas personas, como yo, solo conocíamos la mitad trágica. Es como si todo un mensaje hubiera sido recortado por años y nadie lo notó. En un video de curiosidades mencionaban que en Cenicienta, el vestido que le hace la hada madrina es azul. Pero yo tenía en la cabeza que era blanco o plateado, con un brillo casi transparente. Recuerdo incluso haber tenido un libro de Disney donde se veía así. Revisé la escena de la película, y ahí está, azul. Tal vez las luces lo hacían parecer de otro color, o mi memoria lo mezcló con algo más. Pero fue muy extraño sentirme tan seguro de un detalle que simplemente no era como pensaba. Una compañera de trabajo me dijo que el continente asiático es más grande que África, y respondí que eso no podía ser cierto. Me quedé congelado cuando lo busqué. África es más grande. Mucho más. Pero por alguna razón, en mi cabeza el mapa siempre mostró a Asia como la gran masa dominante. Resulta que la proyección de Mercator, la que usan la mayoría de los mapas escolares, distorsiona el tamaño de los continentes. A partir de ahí empecé a cuestionar todo lo que recordaba de geografía. Y la verdad, todavía no me recupero del todo. Un día me vino a la cabeza la imagen de la mamá de Charlie Brown. La típica voz apagada, que suena como una trompeta, y la idea de que en algún momento se veía su cara, aunque sea de perfil. Pero revisando episodios antiguos, no hay una sola escena donde se le vea la cara. Ningún adulto aparece con rostro en ese universo. Aún así, tenía esa imagen mental como si la hubiera visto 1000 veces. Me dejó pensando cuánto de lo que creemos haber visto, lo construimos sin darnos cuenta. Estaba en una conversación casual sobre novelas clásicas y mencioné a Sherlock Holmes diciendo Elemental, mi querido Watson. Alguien me miró raro y dijo que esa frase no aparece en ninguno de los libros originales. Pensé que estaba bromeando, pero lo comprobamos. En ningún texto de Arthur Conan Doyle aparece esa frase exacta. Lo más cercano son respuestas cortas como Elemental, pero jamás esa línea completa tan popular. Me quedé pensando en cuántas cosas damos por hechas solo porque la cultura pop las repite sin parar. Fui a Disney hace unos años y entré a la tienda de Star Wars. Vi una camiseta con la frase C3PO tiene una pierna plateada. Me reí, pensando que era un diseño alternativo o un chiste. Pero al revisar las fotos y escenas de las películas originales, resulta que sí, C3PO tenía una pierna de otro color, plateada, durante casi toda la trilogía. En mi cabeza siempre fue completamente dorado.
Es un detalle visual que ni yo ni mis amigos recordábamos. La confusión fue tan fuerte que varios terminamos creyendo que habían alterado las películas. Hace un tiempo tuve una discusión con mi pareja sobre el logo de Target. Yo juraba que tenía 3 círculos concéntricos. Ella decía que eran solo 2, el punto rojo central y el círculo externo. Buscamos imágenes del pasado, productos, anuncios, y me di cuenta de que mi memoria me había jugado una mala pasada. Solo eran 2 desde siempre. Lo que más me inquietó fue no solo equivocarme, sino recordar con tanta claridad un diseño que nunca existió. Me hizo sentir como si hubiera mezclado 2 realidades. Durante una caminata por el centro, pasamos frente a una tienda de chocolates y vi una caja de Lindor. De inmediato le dije a mi hermano que la marca era Lind, no Lindor, pero él juraba que Lindor era la marca. Yo estaba tan seguro de que todo se llamaba Lind, con tal final. Resulta que ambos teníamos razón a medias. Lind es la marca, Lindor es una línea de productos. Lo curioso es que en mi cabeza, eso no existía. Era uno o el otro. Fue como descubrir que algo tan familiar tenía una historia secreta. En el colegio me enseñaron que Estados Unidos tenía 52 estados. Incluso respondí eso en una prueba de opción múltiple. Nadie me corrigió. Años después, alguien hizo una broma sobre el estado número 51 y yo dije, ¿cuál es el 52 entonces? Ahí supe que eran solo 50. No lo podía creer. Busqué mapas, listas oficiales, documentos, y sí, eran 50. Pero varias personas con las que hablé también recordaban 52. Algunos mencionaban a Puerto Rico o Washington después de Cristo, pero ni así cuadra. Fue uno de los efectos Mandela más desconcertantes que me tocaron personalmente. En un viaje a Argentina, escuché una versión local de la canción We Are the World y me pareció raro el orden de los cantantes. Pensé que tal vez habían cambiado el montaje, pero al ver el video original noté que algunas voces que recordaba claramente en ciertas partes no estaban donde deberían. Busqué versiones antiguas, reacciones, y todo coincidía con el orden actual. Aún así, tenía una secuencia distinta en mi cabeza. Me hizo dudar si alguna vez vi un montaje alternativo, o si mi memoria simplemente reconstruyó algo falso por completo. Cuando salió la película de La Bella y la Bestia en versión live action, me puse nostálgico y quise ver la original. Hubo un momento en que pensé que le habían cambiado la letra a una de las canciones, porque no coincidía con lo que recordaba. Lo raro fue que incluso al comparar con versiones subtituladas de otros países, todo parecía igual. Pero algo en la melodía, una frase específica, no era como la tenía guardada en la cabeza. Fue más molesto que confuso, porque sentí que algo tan pequeño se había movido de lugar sin permiso. Uno de los momentos más incómodos que viví con este fenómeno fue cuando mencioné el logo de Skype. Estaba convencido de que tenía una burbuja blanca alrededor de la S. Hasta lo dibujé en una presentación. Pero al buscarlo en internet, me di cuenta de que el diseño que yo recordaba nunca existió. O al menos no como lo tenía en mente. Todos mis compañeros dijeron que jamás lo habían visto así, y me sentí como si hubiera fabricado un logotipo falso con total seguridad. Cuando trabajaba en una tienda, teníamos que escribir nombres de películas en un cartel. Una vez puse Silence of the Lambs y mi jefe me corrigió, dijo que era de Silence of the Lambs. Revisé la portada del DVD y efectivamente tenía el D. Pero yo recordaba verlo 1000 veces sin el artículo. Incluso en revistas o reseñas. Al revisar más, descubrí que hay montones de personas que tienen el mismo recuerdo. No fue un simple olvido, fue como si hubiéramos consumido años de información con un título que nunca fue del todo correcto. En una conversación sobre películas de Robin Williams, alguien mencionó MRC. The Whoop Fire y dijo que él nunca hizo una escena con una aspiradora bailando. Me quedé en blanco. Yo recordaba perfectamente una escena así, con música fuerte y él bailando en la sala. Lo busqué en YouTube y estaba. Pero no como la recordaba. Era más breve, diferente, casi como si mi cerebro hubiera expandido el momento y lo hubiera editado con su propio guión. Lo más raro fue que esa escena falsa era más vívida que muchas otras cosas reales que pasaron ese mismo año.